Bueno, buenas noches. Quiero agradecer ante todo a la invitación de Ruth Buendía. Ruth, como siempre, un gusto estar acá. Hace 2 años, creo que era la primera semana o la primera vez que hacían el Octubre Sháninka en Lima, tuve la oportunidad de compartir algunas ideas hace 2 años y de modo que después de 2 años estoy acá otra vez y para mí es un honor y una excelente oportunidad para compartir algunas ideas. Respecto a la mención que hace Richard, este es un libro que seguramente algunos han tenido la oportunidad de, bueno, o de alcanzarles. Es una publicación que estoy haciendo o que acabo de hacer hace un mes. Es un poemario One Piece. Yo soy del pueblo One Piece, yo estudié filosofía, soy filósofo, trabajo en la Asociación Civil Tendiendo Puentes. Tendiendo Puentes es una iniciativa académica vinculada a la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, donde, bueno, con mucho entusiasmo buscamos un poquito unir esfuerzos para ayudar a esa búsqueda de consensos, para generar la conciencia y confianza necesaria y buscar oportunidades conjuntas. Dicho esto, espero que puedan un poquito mirar el libro y yo con mucho gusto también voy a recibir sus apreciaciones. A continuación paso a un poquito, siguiendo la lógica de la presentación de la doctora Beatriz Merino, presentar un poquito cuáles serían, según mi punto de vista, los temas o los principales temas que de alguna manera preocupan a las comunidades y que deberían ser materia de debate, de discusión, de reflexión. Precisamente este Octubre Sháninka es para debatir, para reflexionar y buscar alternativas respecto al futuro del pueblo Sháninka, un pueblo bastante sufrido, como ya lo ha dicho la doctora Beatriz Merino. Personalmente considero que son 5 los grandes problemas, o 5 más que problemas, las amenazas para una verdadera liberación indígena. Y quisiera un poquito explicar qué entiendo o qué pretendo decir con liberación indígena. Cuando estudiamos un poquito la historia a nivel país y a nivel mundial, vemos que todas las culturas, todos los pueblos en el mundo han vivido distintos procesos. A lo largo de la historia, cada cultura ha sufrido cambios internos, producto de los choques externos que generan a su vez transformaciones propias de todo pueblo, de toda civilización. Este proceso natural de los pueblos no es ajeno a los pueblos indígenas, no es ajeno al pueblo Sháninka y tampoco al pueblo de donde yo vengo. Yo soy One Piece, Fermín es Awajún, los Awajún y One Piece venimos de una misma raíz lingüística, de modo que tenemos de alguna manera tradiciones y culturas, digamos, parecidas. También en nuestros pueblos vivimos transformaciones internas producto de los choques externos. Esto es algo natural, es normal que sucedan estas variaciones culturales, étnicas, sociales. Pero un poco pensando el panorama global de los cerca de, si no me equivoco, 52 pueblos indígenas en el Perú, incluidos los 4 según el registro del Ministerio de Cultura, que son 52 según ellos pueblos indígenas, y los 48 pueblos indígenas amazónicos. Haciendo una visión global decía que son 5 las principales amenazas para una verdadera liberación indígena, en el sentido de que los pueblos mismos empiecen a analizar sus propias transformaciones internas para asumir ese rol protagónico necesario y poder afrontar precisamente el futuro. Primero, para mí, es el Estado. Segundo, es el sector privado. Tercero, es la sociedad mayoritaria. Cuarto, son las organizaciones no gubernamentales. Y 5, somos los propios indígenas. Son estos 5 las amenazas para un verdadero proceso de liberación indígena. Pero hay una pregunta: ¿qué tipo de Estado, qué tipo de sector privado, qué tipo de sociedad mayoritaria y qué tipo de organizaciones no gubernamentales y qué tipo de indígenas son aquellos que son
las amenazas para una verdadera liberación indígena. La aprobación de la ley de consulta es un logro histórico para las minorías étnicas en un país que, a pesar de ser esencialmente indígena, vivía a sus espaldas discriminándolas y humillándolas. Se sabe que son el sostén alimenticio, ecológico, económico y cultural de cerca de 30 millones de habitantes. Sin embargo, el peligro de ese Estado que aprobó la ley de consulta previa es que la ley misma conduzca a una especie de islas humanas en medio de una sociedad pujante y dinámica. Hasta ahora, el término consultar se puede entender con la siguiente figura. Si en el pasado para entrar a tu domicilio no tocaba la puerta, hoy, con la ley de consulta, lo haré, ya que es una obligación. Pero el asunto ahora, y es un tema que yo busco reflexionar, no es si toco o no la puerta, sino de saber por qué debo hacerlo. Es decir, qué beneficios y oportunidades se deben dar a raíz de esta nueva forma de vincularse entre el Estado, las comunidades indígenas y el sector privado. Si bien se busca garantizar principios sociales y ambientales, lo esencial, creo yo, a estas alturas, es el beneficio económico en la medida que se busca el objetivo central, la liberación de las ataduras de la exclusión material de los pueblos indígenas en el Perú. En el pasado, en el caso de la sierra, la no claridad de esta verdad, una verdad histórica, condujo no solo a la inexistencia de alguna ley a favor de la población andina, sino que también a una oleada de inmigrantes que terminaron siendo limosneros en las principales calles de Lima. Esto produjo, por supuesto, trastornos culturales, dolor y mucha angustia. Que no sorprenda, entonces, que si no tomamos este asunto con la seriedad del caso, otra oleada de inmigrantes, en este caso selváticos, puedan estar invadiendo las principales calles de nuestro país. La pregunta que yo hago a todos los presentes es: ¿hasta cuándo aprenderemos a darnos las oportunidades apropiadas, dignas y humanamente aceptables? El sector privado, que no solo le rechaza la ley de consulta, sino que también se opone a compartir la riqueza que genera, contaminando y en algunos casos ocasionando disturbios sociales, es una amenaza para los pueblos y las comunidades originarias en el país. No hay razón para decirle no a aquel que ha vivido siempre en el lugar. Además, al decirle no, le está diciendo no también al país en su conjunto, pues esto implicaría mayores conflictos sociales que paralizarían las inversiones. El tercer problema o el tercer obstáculo para un proceso de liberación indígena es la sociedad mayoritaria. Evidentemente, la historia ha narrado solo una parte. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, siempre nos hablan de los héroes nacionales, ¿no? Pero difícilmente se hablaba, me acuerdo, de los héroes de nuestros pueblos. Yo tengo la experiencia de otros países donde cuando vamos a escuelas indígenas, las escuelas indígenas enseñan a sus héroes culturales, a los héroes de su pueblo, por supuesto sin dejar de lado también los héroes nacionales. Entonces, siempre ha habido una lectura parcializada de la historia nacional, ¿no es cierto? Claro, luego se dice que los que han tenido esa visión han sido gente que ha respondido a su tiempo. Y la visión de hace 80, 100 años atrás era pues una visión de conjunto, pero cuando vamos a los sitios particulares nos encontramos con una especie de paradoja, ¿no? De pertenecer a un pueblo que tenemos nuestras historias, nuestras propias costumbres, y que a su vez formamos parte de una historia nacional, en donde muchas veces en la propia educación pues nos sentimos excluidos. Ese enfoque general que de alguna manera ha buscado invisibilizar a los pueblos indígenas se ha testimoniado en la historia también, pero una historia que lo han descrito, desde mi punto de vista,
los que han gobernado este país los últimos años. Y en ese sentido el poder siempre ha estado en las manos de aquellos que solo han leído una parte de la historia nacional. Y en este sentido es común ver que se desconozcan la existencia de los pueblos indígenas, y en esto está el sector social que no solo gobierna, insisto, este país, sino también el que vive y goza de sus riquezas desde esa parcialidad, desde esa incompleta narración de nuestra teleología. Aquí tenemos otra amenaza para nuestros pueblos y su liberación. Las organizaciones no gubernamentales que predican un nativo estancado son tan terribles y peligrosas, ya que podrían, y de hecho lo hacen, desencadenar rencillas internas dentro de los grupos aborígenes. En este sentido, siempre hemos denunciado a cierto sector de los ambientalistas, aquellos que impiden un completo análisis de la realidad y solo se concentran en una parte de ella para luego absolutizarla, generalizarla. Cabe destacar que lamentablemente existen miembros de congregaciones religiosas, antropólogos y muchos especialistas que usando el púlpito o su pericia o su cercanía con los pueblos indígenas amedrentan a aquellos que quieren mirar más allá de las fronteras ideológicas que han sembrado y que buscan imponer a nuestros pueblos. En muchos casos se creen más indígenas que los propios indígenas. La pregunta que yo hago es, ¿y con qué derecho? ¿No es cierto? Ya tanto que se habla de derecho, ¿no? Yo les digo, ¿con qué derecho? Finalmente, creo que existen también indígenas que tienen miedo a los cambios. Esto lo encabezan sobre todo los más ancianos y ciertos politiqueros que se valen de su discurso radical para asustar a las personas. Según nuestras tradiciones, en el caso de los radicales, este tipo de fuerzas son temporales. Hombres que si bien tienen un liderazgo y autoridad, estos son efímeros e inseguros. Por eso reflejan en su temor o repulsión al otro su propia personalidad. Este tipo de experiencias tiene como causa los traumas culturales y las experiencias de contacto negativas en el caso de los ancianos y los intereses en el caso de los malos dirigentes. La negativa a mirar el futuro no es una respuesta razonable para ningún pueblo. Más allá de un antitodo, la mejor respuesta es una propuesta. ¿Qué proponen ante el llanto hambriento de sus hijos? Ante ese clamor cada vez más creciente de cientos de jóvenes indígenas que exigen una solución urgente de los grandes problemas. Conclusión. La experiencia demuestra que ayudar a la gente implica sobre todo ayudar a ser ellos mismos. Esto es muy importante porque cuando estudiamos casos de otras comunidades indígenas en otros países, un tema que siempre pone énfasis es que nosotros hemos tomado los problemas bajo nuestros propios brazos y somos nosotros los que hemos liderado nuestro proceso. Es lo que se llama ellos, o lo que ellos denominan como el empoderamiento. La posibilidad de empoderarse, de emanciparse, para tener ese control de los problemas y asumir ellos mismos, es crucial para que los mismos pueblos emprendan su propio proceso para vislumbrar el futuro. Ayudar a ser ellos mismos implica que se ayuden entre sí, dialogando con el resto de las instituciones a partir de ellos mismos. En la práctica, esto implica, entre otras cosas, por ejemplo, que el Estado, dentro del programa Beca 18, aperture una nueva modalidad de ingreso dirigida sola y exclusivamente a los indígenas y así formar cuadros humanos altamente calificados. Ser ellos mismos implica que el sector privado comparta la riqueza que genera con la comunidad cercana, que dé participación. Que la sociedad mayoritaria entienda y comprenda que el valor de las diferencias y pueda compartir los valores y tradiciones de cada cultura. Que las organizaciones no gubernamentales entiendan que las etnias también necesitan insertarse al mundo y que para eso hay que ver la realidad con mayor amplitud.
No vivir atascados en esa imagen del indígena de hace 200 años atrás. No imponer ciertas mentalidades que originalmente no existen, que respeten los procesos sociales que se van dando al nivel de los pueblos indígenas. 5. Que los indígenas temerosos del futuro se dejen sorprender por la otredad, lo nuevo y lo distinto. Y esto quiero decirles a todos, y sobre todo a las comunidades indígenas, que eso no es una amenaza. Es la esencia misma de las culturas tradicionales, el compartir y el ser compartido. La toma de conciencia de la existencia de una sociedad mayor, rica y con valores positivos, permitirá aprender de los otros grupos no indígenas y en esa medida aprender de nosotros mismos también. Escuchar más a su juventud que a las voces externas e impuestas y amedrentadoras. Bueno, esas son un poquito las ideas que quería compartir. Por el momento, muchísimas gracias.